Hola a todos, espero que estéis fenomenal. Vamos con la flor del mes, que en este caso es esta margarita, que además viene con artista invitado, que no me puede gustar más. Y además os digo por qué me ha gustado tanto esta imagen. Lo primero es ese fondo difuso que no está definido, que nos va a venir genial para practicar algo que todavía no hemos hecho. Y bueno, y luego también esa sutileza de esa margarita con ese tallo tan limpio, alargado y por supuesto la margarita añadiendo el toque de color por si no fuera suficiente, porque simplemente la margarita con el fondo verde ya es maravillosa, pero bueno, el toque de la mariquita creo que tiene ya como el triple de simpatía y hace que la escena sea irresistible. Bien, bueno, pues vamos a empezar, no necesitamos nada extraordinario, lo mismo de siempre, vamos a hacer un encaje sencillo pero muy importante porque lo que hoy vamos a hacer, que todavía no hemos hecho hasta ahora, es empezar por el fondo y reservar el blanco de los pétalos de la margarita para trabajarlos después. Entonces, por eso es muy importante que hagamos un buen encaje de esos pétalos para reservar el blanco del papel, dejar que seque todo el fondo y posteriormente hacer los pétalos, que los pétalos lleváis a ver que se resuelven muy fácil porque son blancos, con lo cual tampoco hay que hacerles mucho. Los materiales, los que veis aquí, nuestro papel, en este caso tamaño A4, nuestra paleta, a mí siempre me gusta tenerla como referencia porque ya veis que difieren bastante los tonos de seco a cómo quedan en el papel, agüita, papel absorbente, lo típico de siempre. Empezamos con el encaje. Bueno, el encaje, lo que os digo siempre, vamos primero con los puntos de referencia y en este caso está muy claro ese tallo que está como a la mitad del ancho y que tiende a ir hacia la izquierda y que además se pierde, ¿vale? Entonces aquí ya lo dejamos un poco diluido. Luego la flor, pues bueno, vamos a comparar espacios. La flor, como veis, está en la mitad superior y si esa mitad nos la imaginamos en 2 o 3 particiones, pues estaría en la primera mitad de esa mitad superior. Entonces, en concordancia a eso, pues vamos a ir poniendo esta parte central, que tengo que deciros que he mirado expresamente cómo se llama y tiene un nombre rarísimo que ahora mismo soy incapaz de reproducir, así que nada, yo la voy a llamar parte central de la margarita y los pétalos pues sí los nombraré como tal. Vamos con los pétalos. Bueno, mira, antes de ir haciendo pétalo por pétalo, como veis ya he dejado esbozada la parte amarilla. Voy a esbozar también la mariquita, muy flojita. Yo lo marco un poquito más para que lo veáis bien vosotros. Y cuando hagáis trazos un poco más definitivos, pues os animo a que intentéis que no sean trazos así como muy con el lápiz haciendo todo el rato el movimiento, sino que intentéis que sean trazos muy directos, ¿vale? Vamos entonces ahora a los pétalos más laterales, los que van a llegar a ambos lados. Entonces vamos a utilizar la referencia de este que parte de aquí justo debajo de la mariquita y que además este es muy importante porque se ve una línea recta y destaca mucho sobre el fondo. Como veis, la mariquita nos viene muy bien como referencia para los pétalos. Este quedaría así más o menos. Vamos con este, que ya es el que queda en medio de los dos que había hecho. Primero lo podemos dejar esbozado y ahora ya estos pliegues que hace aquí el propio pétalo, pues cuando ya tengamos lo demás situado, los hacemos. Venimos ahora por aquí. Seguimos. Yo aquí os diría, en vez de hacer pétalos seguidos, pues eso, vamos haciendo esto de ir alternando, porque así nos ayuda a situar los intermedios. Nos fijamos en los que son como más destacados, en este caso pues estos de los lados, y así luego nos será más fácil situar al resto. Y este que tiene, hace aquí como un
saliente que si a alguien le resulta luego muy complicado se lo puede dejar, pero bueno, creo que tampoco tiene mucho misterio. Y vamos ya con estos últimos de aquí arriba. Aquí importante comparar. Si este es el más alto, pero no es mucho más alto, pues vamos a mantener esa coherencia. Y el último, que queda como más bajito. Y ya lo tendríamos. A la mariquita le vamos a hacer también la parte de la cabeza, que incluso se llegan a ver las antenitas. Maravilla. Las patitas por aquí. Y aquí le voy a restar un poco, porque al situar las patitas me he dado cuenta de que a la parte amarilla de la margarita le había dado demasiado. Eso es. Y aquí es un pétalo que se ve grisecito y lo de debajo que se ve ya como más oscuro, que es la parte de arriba del tallo, pues lo plasmamos también. Y el encaje estaría listo. Vamos ahora a preparar bastante cantidad del verde para el fondo, que además tiene muchos toques de amarillo. Entonces va a ser un verde que vamos a componer con esa base amarilla que vamos a aprovechar para darla por todo. Por cierto, aprovecho y os digo, no he puesto cinta de carrocero en los lados porque lo voy a hacer así como muy difuso, ¿vale? No quiero que finalice, pero si a alguien le gusta ese efecto de que finalice perfectamente cuadrado y enmarcado, pues le puede poner su cinta de carrocero, ¿vale? Entonces, venga, vamos primero a cargar bien de agua la paleta. Yo me he venido aquí que tenía un resto de un verde así que me parece interesante y lo voy a aprovechar. Pero lo que voy a hacer bastante cantidad de amarillo. He empezado por el amarillo limón. Pero ahora veréis cómo voy a dar algunos toques. Ya lo tengo aquí preparado, me voy, mojo pincel y me vengo directamente con la mezcla que tengo hecha, que ya veis que tiene bastante potencia. Y empiezo a repartir un poco por estas zonas de arriba. Y ahora ya a mojar y a extender. Aquí tenemos que ser un poco rápidos. Y ya cada vez que vengamos a las partes que teníamos que respetar, vamos respetando cada uno de los piquitos que hemos marcado en nuestro encaje. Y por supuesto, en el resto de las zonas que estoy pintando, si queda algún hueco en blanco, no pasa nada. Ya sabéis que tiene bastante encanto así y no hay ningún problema. Como esto va secando rápido, pues voy mojando para mantener esa humedad, porque es que yo ahora voy a venir con verde y voy a dar algunos toques. Entonces, mira, ahora un poco de estrategia, ¿vale? Voy a dejar aquí muy fundido, ¿veis? Estoy como apurando el pincel y lo dejo por ahí que finalice. Y por este lado voy a hacer exactamente lo mismo, con el pincel muy húmedo y sin apenas carga de pintura. Sigo haciendo los huecos respetando el encaje, pero me lo traigo hacia abajo porque lo que me interesa es seguir trabajando en esta zona que voy a añadir ahora verde, que me vengo a hacerlo aquí. Aquí, como veis que tenía un restito de azul, pues lo aprovecho también y voy a preparar ese verde
que a mí para este verde de planta me encanta mezclar el verde vejiga, que le da la tonalidad así un poquito más apagada. Y hoy fijaros, vamos a mezclarlo con azul. En este caso le he puesto cerúleo y le voy a poner también un poquito de ultramar, y con esto conseguimos un verde así como más denso y más oscuro, que vamos a ir aplicando en algunas zonas donde ya veamos que ese verde nos viene bien. Y como todavía sigue húmedo, pues esta es la parte genial de la acuarela, ¿no? Que se va fundiendo y podemos ir creando nuestras texturas conforme vamos avanzando. Que luego ya sabéis que esto sorprende cuando se seque un poco, y sobre todo cuando se seque definitivamente, que no tendrá nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Mira, sigo ampliando por aquí. Y con el tallo vamos a hacer un híbrido, ¿vale? Lo que voy a hacer es que por este lado lo voy a respetar un poco la tonalidad, y por el otro lado ya me meteré un poquito con la pintura. Voy a seguir aplicando este verde en más zonas. Aquí, ya lo digo lo he dicho en otras clases, dependiendo de la cantidad de humedad que quede por donde estemos pasando, pues conseguiremos efectos más libres y más sueltos, o se quedará más sujeta la pintura. Esto nos lo va dando la práctica. Conforme vayáis haciendo más práctica así, jugando con la técnica del húmedo sobre húmedo, pues iréis descubriendo con qué texturas trabajáis mejor. Y aquí, como he dicho, me voy a meter un poquito, sobre todo para hacer esa zona que sí que está más verde y que luego ya terminaremos de despachar. Sigo por aquí mojando. Como veis, estoy mojando bastante el papel porque queremos conseguir esa textura difusa, y eso como mejor se consigue es con el húmedo sobre húmedo, así que sin miedo. Aquí que está más amarillo, pues ya puedo aprovechar para ir dando. Aquí que me había faltado humedad, no pasa nada, le doy también. Y como estoy con el amarillo y el tallo ya tiene mucho de amarillo, y ahora fijaros, bueno, no he terminado de decir lo del tallo, que como estoy con el tallo y el tallo ya tiene mucho de amarillo, pues también me estoy metiendo un poco con la pintura en la parte del tallo. Y lo que os quería decir, disculpadme si algunas veces me doy saltos, pero es que lo de estar pintando y explicando a la vez tiene su historia. Ahora quería deciros que aprovecho las ligeras texturas que le veo a esa hierba que está detrás insinuada, pues también aprovecho para que me ayude a dar mi propia textura, ya que estoy avanzando y no voy a dejar esto así sin más. Pues bueno, para generar yo mi propia característica, su propia personalidad, pues me fijo en lo que ya hay, que es un buen punto de partida. Y ahora ya voy avanzando. Como esto lo tengo muy amarillo, voy a humedecer bien, por si todavía, bueno, creo que está todavía bastante húmedo, pero bueno, en algunas partes. Y este amarillo que había preparado aquí lo voy a tornar un poco más anaranjado para estas partes en las que efectivamente el amarillo se vuelve más anaranjado. Voy a aprovechar incluso aquí
que hay bastante humedad para dar directamente, fijaros, cojo de la pastilla amarillo de cadmio y trazo un poco esa textura que se asemeja a los tallos que hay detrás. El propio tallo de la margarita. También puedo aprovechar para darle ahí un poquito de esta tonalidad más anaranjada. Yo he dado un poco el punto de partida, esto ya a vuestro criterio, ¿vale? Se trata de ir avanzando, como veis, de una forma así muy suelta y de ir avanzando con los tonos que tenemos, que hemos empezado por el más clarito, que era ese amarillo un poco limón, que ahora ya le estamos dando toques más anaranjados con el amarillo cadmio, que le va perfecto. Y que ahora ya me voy a pasar al verde, aunque antes de eso quiero dar también aquí algunos toques de cadmio para esas zonas así que parecen como, pues igual son hasta más margaritas que hay por detrás. Y aquí ya es dejarnos un poco sorprender, ¿vale? Si veis que el papel todavía está bastante húmedo y nos da texturas chulas, pues no hagáis nada más. Y si algo pensáis que se puede hacer fluir un poquito más, pues cogéis un poquito de agua y por donde os apetezca darle fluidez, se la dais, ¿vale? Voy a seguir con el verde. Ahora ya voy a hacer un verde con el viridiano, que es el más ácido que tenemos en nuestra paleta. Y que voy a suavizar también con un poco de verde vejiga. ¿Veis? Que es que mezclando estos dos tenemos un verde muy de planta, que nos va genial. Y ahora ya ese verde, pues me voy a venir a ponerlo en las zonas en las que más necesario lo veo. Ya puedo aprovechar para buscar contrastes grandes, marcando, como veis, algunas líneas un poquito más. Esto me lo traigo para abajo y lo fundo un poco. Ahora me vengo a esta parte. Y no desaprovecho la oportunidad para marcar más las zonas que me interesan. Ya veis que si yo dejo ahí ese final de agua y pintura, pues queda con bastante potencia. Y si me vengo y lo arrastro un poquito, pues lo puedo fundir más hacia abajo conforme me interese. Que en este caso, pues, fijaros qué chulo queda si lo fundimos con el amarillo que había debajo. Avanzamos un poco más. Y la magia de la acuarela, que ya sabéis que os lo digo siempre, que cuando nosotros hemos marcado con agua una zona, esa zona la acuarela la respeta. Por muy húmedo que esté, vamos, muy a rebosar lo tenemos que poner para que la acuarela nos respete ese espacio que hemos marcado. Entonces, a partir de ahí podemos llegar y fluir muchísimo. ¿Veis? Yo me paro mucho en las zonas en las que necesito más precisión y a partir de ahí que el pincel haga lo que tenga que hacer. El pincel y el agua. Esta zona de aquí que se ha quedado más paradito, pues si quiero ahora vengo con un poco de agua y lo diluyo y lo expando. Y veis qué bonito va quedando, ¿no? Vamos a seguir haciendo este efecto en los demás pétalos, sobre todo en aquellos en los que veamos que hay una sombra y un contraste muy marcado entre el fondo y los pétalos. Y con esto es que, claro, al ser los pétalos blancos, pues tenemos hecha prácticamente la margarita entera. Luego ya pues daremos algunos detallitos en gris para las sombras de los pétalos. Otro truquito, el de ir girando el papel para buscar la posición en la que yo pinto mejor. Esto es así de fácil. Así como escribiendo estamos acostumbrados a llevar el pincel en una dirección,
lápiz en una dirección, con la pintura exactamente igual. Seguimos aplicando este verde por todas las partes en las que veamos que es interesante que esté, sobre todo con ese criterio de marcar muy bien los filitos de los pétalos. Y como veis, con un solo pincel lo estoy haciendo todo, ¿eh? Yo os diría que este es mi pincel preferidísimo porque es que es súper versátil. Tiene que ser un pincel con una punta muy precisa, pero si es gordito, pues podemos hacer cantidad de cosas con él. Ahora, para darle a esto un poco más de gracia, valientes con el color, ¿vale? Que en la medida en la que le demos así un poco de esencia al color, pues hombre, más va a destacar y más personalidad va a tener el resultado final. Y este color no es exactamente el tono del verde de la fotografía, pero oye, también podemos tener un criterio propio y decir, pues mira, es que estos toques le van a venir genial. Aquí que no me apetece que quede así tan marcado. Voy a darle un poquito de verde vejiga para suavizar este verde, para ya a medida que subo un poco. Para terminar de trabajar estos pétalos. Y ahora para darle un poco de fluidez a esto que acabo de hacer, pues agua, amarillo, podemos coger más, como ese estaba anaranjado por esa zona, pues le pongo un poco más de amarillo cadmio y así a esta última mancha que acabo de hacer le doy también más personalidad. Al final también se trata de arriesgarse, ¿vale? Que como veis, aquí hemos venido a experimentar, a aprender y podemos ir probando a ir mezclando los colores en el propio papel. Vamos incluso a ver los efectos de secado, qué tal irían aquí. Si a alguna zona le queremos dar un poco de transparencia. Como quiero trabajar un poquito más esta zona de aquí, porque es verdad que ahí hay justo una zona de luz, pero este pétalo está muy marcado.
Sigo con el mismo tono potente que lleva sobre todo mucho verde viridiano para marcar bien esta zona. Aquí voy a hacer un giro para poder aprovechar muy bien la punta del pincel y marcar esto. Esto igual parece muy básico y muy lógico, pero por si a alguien no se le ha ocurrido, pues que no paséis fatiga, que todo el mundo tiene un lado hacia el que es mucho más mañoso, pues aprovecharlo, no hace falta que hagáis cosas raras. Un poco de textura por aquí, que también está en la fotografía así como más marcadito. Mirad qué efecto más chulo hace aquí de textura el papel. Que estas cosas también nos vienen muy bien. Con el mismo verde que tengo en el pincel me vengo a un espacio libre, que también podría haber sido este, y le voy a añadir un poquito de siena. Con esto consigo un tono así un poquito marrón que voy a dar tanto en esta parte de abajo de la margarita como en esta sombra que tiene el tallo. Un poquito por aquí, que aquí además me interesa si se funde un poquito, genial, si no ahora voy a venir yo y voy a modificar. Y voy a traérmelo también por algunas zonas, como veis, con un poco de agua, porque tienen ahí esas trazas de este tono un poco marrón, que posiblemente sean tallos de otras plantas que están detrás, y les podemos dar el toquecito. Voy a usar también sombra tostada. Y aquí, como veis, como todavía queda humedad, me deja expandirlo un poquito. Y consigo casi el efecto que tiene la planta. Voy a marcar en este lado, que como veis el tallo de la margarita tiene como más sombra a la izquierda. Primero con este tono un poco marrón terroso. Marco todo el lateral. Ya veis que estoy aplicando también toquecitos. Y ahora, con más amarillo, lo fundo un poco y así integramos los tonos que vemos que ahí están predominando. He ido directamente a por cadmio a la paleta. Y es hora de dar aquí algunos toquecitos con un poco de personalidad y mucha decisión. Que ya veis que la acuarela no nos da mucho margen de error, pero alguna cosilla se puede ir haciendo. Si todavía está medio húmedo, ¿veis? Podemos llegar con más agüita, hacer que se fundan los tonos. Hay que tener, como sabéis, estrategia y decisión, pero bueno, siempre se puede hacer algún apaño. Un poquito más de cadmio por aquí, que como veis, como está quedando un poco bruto porque aquí ya estaba muy seco, pues vengo con agua y fundimos. Y lo mismo aquí. Mira, esto es de lo más difícil de hacer, aunque parezca fácil, es bastante complicado porque hay que tener mucho dominio de la técnica del húmedo sobre húmedo.
cada papel es diferente. A lo mejor vosotros estáis utilizando un papel diferente al que estoy utilizando yo y os responde de otra manera. Entonces no os frustréis, ¿vale? Yo voy dando unas explicaciones, avanzad también con vuestro propio criterio como veáis que vais mejor. Y ante todo, esto es un ejercicio, nos vamos a quedar luego con las partes que más nos gusten. Yo misma, cuando esto haya secado, pues seguro que hay partes que me paro a analizar y digo, pues esta no me gusta cómo ha quedado, esta sí, y vamos sacando conclusiones y así pues vamos mejorando también nuestras habilidades con la técnica, ¿vale? Lo que sí está claro es que no podemos ponernos a dar capas y capas y capas encima porque la acuarela no se trabaja así, pero a medida que vamos avanzando, alguna adaptación o ligera modificación sí que podemos ir haciendo. Y eso, pues a medida que vayáis siendo acuarelistas más experimentados, pues iréis viendo que lo podéis hacer mejor. Yo estoy ya dando unos pequeños toques, ya no tanto mirando las fotos como mirando yo el resultado y viendo si tiene coherencia, porque la foto, bueno, la estoy siguiendo para algunos, los colores principales y algunas texturas y tal, pero luego esto ya es mi interpretación de esa realidad, entonces... Y ya está, yo lo voy a dejar así, tengo que dejar que esto seque para mayor seguridad cuando ahora hagamos los pétalos y a continuación seguimos.